y voy a ir para atrás para buscar cuál es la historia, la emoción que quedó oculta detrás de la historia que vivió la persona. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente, que lo que va a generar el conflicto es la emoción que quedó oculta de esa historia que la persona vivió. La emoción es reprimida por un mecanismo inconsciente. Yo no digo conscientemente, voy a reprimir el odio hacia mi mamá biológica porque se murió, porque considero que sentir odio hacia mi mamá está mal. O sea, si siento odio, lo voy a guardar de forma inconsciente y la forma que tengo de sacar esa emoción es ir hacia el inconsciente, ir a buscar esa partecita de la historia que la persona bloqueó. Recién ahí eso se libera. Y ahí te podés encontrar con toda la información de su árbol. O sea, va a tener la información de las dos partes, no solamente de la adoptiva y la biológica. ¿Te responde? Bueno, entender que el árbol tiene siempre una lógica. Ante un problema o síntoma hay que encontrar la lógica de ese síntoma y ver cuál es la solución. O sea, no es el enemigo el inconsciente. El inconsciente es nuestro amigo y busca la forma de lograr la supervivencia. Entonces, si me genera una situación incómoda, no deseada, una enfermedad, es porque hay un programa inconsciente que yo no hice consciente y que el inconsciente resuelve mientras yo tomo conciencia de eso. ¿Se va entendiendo más o menos cómo es? Los programas son la solución inconsciente a situaciones dramáticas en el árbol. Acá hay un ejemplo. Una persona que no puede quedar embarazada, al mirar el árbol se ve que hay muchos hijos y abortos. Es doble de reparación de su abuela. Ahora vamos a ver lo que significa doble y lo que es doble y reparar. La abuela tuvo muchos hijos y a su vez abortos. Cuando en un árbol hay muchos hijos y abortos, se suele encontrar hijos no deseados, y al preguntar por la historia se encuentra que su abuela, su madre y la consultante no fueron deseadas. ¿Qué significa ser hijo no deseado? Cuando dos personas tienen 12, 14, 10 hijos, 8 hijos, esos hijos se tienen por una cuestión de acto sexual y no por un deseo directo de voy a tener acto sexual con mi marido porque quiero estar embarazada. Eso deja un engrama de ser hijo no deseado, que va a afectar inconscientemente en la persona, en su autoestima. Aunque luego nazca, la mamá y el papá lo quieran, le demuestren todo el cariño, lo cuiden, lo protejan, hagan todo lo que tenga que hacer, pero en el inconsciente quedó el engrama de yo no soy deseada o yo no soy deseado. ¿Cómo van a buscar en el cálculo? Esta hilerita es fácil, digamos, de ubicar 1, 2, 3 y así se va siguiendo. Entonces nos queda enero, abril, julio y octubre, febrero, mayo, agosto, noviembre, marzo, junio, septiembre y diciembre. Se cuentan máximo 14 días del mes, supongamos. De diciembre voy a tener entre 7, 10 y 14 días para adelante y 14 días como mucho para atrás. ¿Se entiende lo que digo? Para poder buscar la información con el ancestro. Si yo cumplo años el 3 de diciembre, entonces voy a tomar como referencia el 3 de diciembre y después voy a ver si hay alguien que cumpla años en diciembre, en septiembre, en junio o en marzo. Cualquiera de esas líneas significa que estamos trayendo información de ese ancestro. ¿Cumpleaños con cumpleaños?
cumpleaños con cumpleaños, en principio. Porque después tenemos cumpleaños con fecha de defunción y eso es otra cosa. Entonces, voy buscando a través de que no necesariamente tiene que ser el mismo mes. Hay casos que sí que es el mismo mes, pero puede ser que yo cumpla en enero y tenga alguien en el árbol de abril y ser doble de ese y traer la información de ese que cumplió en abril. Ahora, si yo cumplo el 1 de enero y el otro cumple el 28 de abril, hay mucha diferencia. Hay más de 14 días. Entonces a ese, por más que sea enero, abril, no lo voy a tomar en cuenta. Salvo que la persona diga, bueno, viví con mi abuela me crió, todos me dicen que soy igual a la tía fulana. Por más que no tenga esa fecha, el hecho de haber vivido con esa persona de chicos hace que hayamos captado toda la información del inconsciente de esa persona, por más que por fecha no esté dando exactamente la cantidad de días. Yo no entiendo. ¿Cómo es esto de los días? No entendí. Si alguien cumple años, suponete, ¿vos cuándo cumplís años? 23 de septiembre, que sería esta línea, ¿sí? Para vos buscar de qué ancestro sos doble y estás trayendo los programas, vas a buscar a alguien que cumpla 23 de junio, 23 de marzo, 23 de diciembre. Entonces, hay un margen del 23 a 14 días para adelante y para atrás. Si como cumplís 23 más 7 sería 30, ya estaríamos pasando al otro mes, ¿sí? Que en ese caso habría que ver si hay tanta afinidad o no. Pero estoy hablando de la generalidad. Entonces, 23 menos 14, ¿me entendés? Y ahí vos decís, bueno, si hay alguien que cumple el 8 o el 9 de marzo, sería doble tuyo. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi tía que vivimos juntas, que cumple el mismo día y mes que yo. Claro. ¿Ya está ahí relacionado? Claro, son dobles. Pero son contemporáneas, Vivimos juntas, es la hermana de mi mamá cumple el mismo mes que mi hermana, y yo el mismo que mi tía, y todos vivimos, bueno, pero ahora ya no vivo con nosotros, pero vivíamos juntos de chicos. Ok. Y, es muy raro, porque dos hermanas con dos hermanas y todo en la misma casa. sí, bueno, ahí también hay una explicación que ahora la vamos a ver, que tiene que ver cuando son hermanas, hay que ver la fecha de tu tía y de tu mamá, ¿cuál es? Justo, una junio y la otra diciembre, justo a mitad de año, junio y diciembre. Ok, bueno, eso quiere decir que son gemelas simbólicas. Porque Ahora, están en la misma fila, todos sí, juntos. ahora vamos a ver ese tema también, aparece acá. Espera. El heredero universal es cuando voy a unir mi fecha de cumpleaños con la de fallecimiento de un ancestro. Tiene que haber 6 meses de diferencia y tendría que estar en la panza de mamá en el momento del fallecimiento de ese abuelo o que me haya conocido. Entonces ahí esa información tiene más peso que cuando soy doble por fecha de nacimiento. Quiere decir que ese ancestro me elige como heredero para continuar aquello que él no pudo continuar. Que no quiere decir que lo haga conscientemente ni que sepa lo que él no pudo continuar. Todo esto es un mecanismo inconsciente. Es como si dentro del inconsciente se jugara esta cosa de la posta. Le paso el palo al siguiente, le entrego, yo me voy y este sigue con la carrera, ¿no? Entonces, tengo que descubrir de ese ancestro las cosas que no me gustan particularmente y las que me gustan. Las que más tenemos que resolver son las que no nos gustan en ese caso, ¿sí?
¿sí? Tiene una preponderancia más intensa en nosotros esa información que si fuésemos dobles de mamá o de una abuela, con la fecha de nacimiento. ¿Ves? Es aprender de las virtudes y corregir los defectos que se consideraban defectos de ese ancestro. Por ejemplo, hay un caso donde un abuelo falleció y no logró tener su jubilación. Es un caso real. Su nieto, en la actualidad, su preocupación mayor es qué voy a hacer para tener jubilación. Entonces, cuando vos de dónde arrancás, desde el ancestro y ver cuál era, tenés que ir como en la Biblia, para atrás tenés que leer todo. Sin embargo, si vos tomás la información de la actualidad, cuando te dice, estoy muy preocupado porque no sé qué voy a hacer con la jubilación, y tiene 30 años, ¿se entiende? Hay algo que está diciendo que él siente esa urgencia, esa necesidad de resolver eso. Entonces, ahí vas buscando por fecha quién es el ancestro que lo dejó heredero para solucionar eso. Otra cosa que es importante tener en cuenta son los excesos. Los excesos emocionales frente a una situación. Si frente a algo yo reacciono en exceso, esa información no es mía de la actualidad, es de alguien del árbol. Sí. Y en ese caso yo tendría, si yo quisiera hacer un análisis propio, tendría que tomar datos de la familia adoptiva, o no sé cómo sería, porque yo desconozco, no se sabe, digamos, de su familia biológica, nada. Sí, vos tenés los datos de los papás adoptivos de tu papá. Sí. Bueno, sabemos a nivel espiritual que eso es un acuerdo entre todos los que eligen esa vivencia, así que va a ser perfecto que tengas solamente la información de los padres adoptivos, serían en este caso abuelos, ¿no? Claro, sí. Vas a encontrar la información. Va a ser como el árbol especular cuando hablo del especular de pareja. Va a ser lo mismo, o sea, esa familia adoptiva va a traer los mismos conflictos que la familia biológica que por ahí no se conoce, pero en el inconsciente va a ser exactamente igual. Bueno, entonces, hay dobles que van a ser, por ejemplo, en este caso, 1-4, ¿no? O 2-5 o 3-6. Pero cuando es 1-7, que tenemos 6 meses, eso significa línea maestra. Por lo tanto, uno es maestro del otro. Puede hacer a veces entre madres e hijos, padres e hijas también, donde hay un conflicto entre los dos de mucha tensión y justamente están en línea maestra. Entonces, uno le está mostrando al otro esa parte inconsciente que no tiene todavía registro consciente de lo que tiene que modificar. Entonces, ahí es donde se genera esa tensión. Cuanto más tensión, está afirmando que están necesitando resolver ese conflicto. Pero por lo general lo que sucede es que la persona dice, bueno, mi mamá es así o mi papá es así, que cambie ella o que cambie él. Por eso digo, desde la física cuántica, sí o sí voy a tomar eso como una gran oportunidad, una maestría que estoy transitando con esta que es mi madre o con el que es mi padre, cuando estoy en línea maestra, para poder corregir esa parte que todavía no tengo consciente que es mía. ¿Me doy a entender? Y cuando es de 9 meses de diferencia, supongamos, en este caso, de enero a octubre, lo que sucede es que puede suceder que una abuela haya tenido 12 hijos y una nieta no queda embarazada, pero ni
bajo ningún punto de vista. Entonces, desde ese exceso de 12 hijos, más este exceso que sería no tenerlos, se equilibra ese programa. Entonces, cuando hay 9 meses de diferencia, lo que sucede es esto, que se corrige por oposición, no como igual, ¿no? Por ejemplo, puede pasar alguien que fue alcohólico en el árbol y la persona no toma nada de alcohol. Y le decís, ¿querés probar? No, ni que me pagues. ¿Pero probaste alguna vez? No. Pero tiene muy arraigada la memoria del alcoholismo y entonces lo contrarresta, lo rectifica a través de la oposición a ese conflicto que sería el alcoholismo, que en definitiva trae el mismo conflicto. No quiere decir que porque no tome alcohol no tiene el conflicto de alcoholismo, lo tiene igual, pero están rectificando a través de la oposición. ¿La diferencia es por fechas exactas o también por los rasgos de la fecha? Claro, puede ser desde la fecha exacta hasta ese rango de 14 días. A ver, es un lineamiento. A veces, digo, como en este caso, hay 28 días de diferencia, pero ha convivido con esa persona, ha sido criada por esa persona. Hay muchos nietos que por ahí han dormido con sus abuelos en la misma cama, ¿se entiende? Porque, bueno, los cuidaban, porque era como habitual, porque lloraba y entonces para que pueda dormir lo dejaba en su cama. Y esto que parece algo medio que no es así lo habitual, les puedo garantizar que es mucho más frecuente de lo que realmente uno se imagina. Y esa información hace que por más que las fechas no den, esté activando el conflicto de esa abuela o de ese abuelo. Yo te iba a hacer una pregunta. Vos estabas hablando del ejemplo de la abuela que tuvo muchos hijos y la nieta que no va a tener hijos y que se equilibra la situación. ¿Dijiste se equilibra la situación? Sí, sería como una forma de corregir esos excesos, que no necesariamente no logre esa nieta tener hijos, puede lograrlo. No, bueno, pero ponele que pase que esa nieta no tiene hijos y se corrige ese exceso. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Ese problema va a seguir existiendo? Porque esa nieta corrigió el exceso. Sí, siempre y cuando se tome conciencia. Todo esto, en la medida en que tomamos conciencia de eso, se libera. Si solamente tomo conocimiento intelectual de eso, va a seguir estando ahí. Tiene que haber un cambio a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel respiratorio. Algo tiene que indicar que eso vos tomaste conciencia. Es como, viste, cuando se te enciende la lamparita, vos decís, ahora la tengo. Bueno, esa es la toma de conciencia. No cuando digo, bueno, entiendo que soy doble de mi abuela y entonces te estoy repitiendo tal programa y solo lo mantengo eso a través de un conocimiento intelectual. Si lo mantengo como un conocimiento intelectual, tenemos información por todos lados y libros y metodologías y sin embargo seguimos teniendo conflictos. En la medida en que eso no lo aplicamos y no lo integramos, seguimos teniendo el mismo conflicto. Mi pregunta es, ponele yo como nieta, tomo conciencia. Sí. No va a ser un conflicto que va a futuro, no va a existir ese conflicto entonces. Si vos tomás conciencia, claro, se corrige. No solo se corrige para vos hacia adelante, sino también para atrás. Se corrige para la mamá, para la abuela, en el árbol, para atrás de la misma línea de la cual vos estás corrigiendo eso. Es decir, si el conflicto era, por ejemplo, de mi abuela, de forma ascendente, se va a ir corrigiendo hasta mi abuela. Si pasa por mi mamá, la sanación también. Claro. Conscientemente. Sí. Vas a hacer todo consciente. La mujer que corrige, la mujer que tiene hijos corrige para abajo
y para arriba. Hay muchas madres que vienen y dicen, yo quiero tomar conciencia de los programas para liberar a mis hijas y a mis nietos. Y entonces viene la abuela y corrige la hija y corrige el nieto. Y también va a corregir su madre y su abuela. Entonces ahí ya tenés como 5 generaciones. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, línea maestra. Claro, ¿ves? A ver, la abuela es... esto cuando es en el caso de... Claro, es un ejemplo que doy con respecto a la línea maestra. Una persona en línea maestra con su abuela, la abuela tenía un marido violento y lo abandonó. La nieta vive lo mismo, con plena conciencia y sin resentimiento, porque comprende que ella atrajo esa vivencia a su vida. Es decir, que cuando integramos esta nueva visión, este nuevo paradigma, todo lo que vivimos cambia la forma en que percibimos la realidad. Entendemos que estamos trayendo programas, aunque no sepamos bien cuál es el programa, podemos ir a través de lo que estamos viviendo, buscar esa información. Y cuando empezamos a buscarle esa información aparece y se va moviendo. Y aparecen cosas medio hasta consideradas insólitas, que por ahí hermanos que están viviendo en provincias distintas, como me dijo el otro día una señora, ¿cómo puede ser que mi hermano, que hacía años que no me hablaba, que vive en Salta, se comunicó conmigo y me dio la información que necesitaba? O sea, cuando uno, esto como hoy cuando llegué, Lili me decía, estamos en red. Es así, o sea, nosotros movemos y se mueven las fichas, no las vemos, pero están y se mueven. Entonces, así se mueven para adelante, para atrás, para los costados. Es tomar conciencia y generar esa vibración de conciencia que va moviendo como cuando cae la gota en el agua, va generando esa vibración y va tocando al resto. Esto tampoco quiere decir que entonces viene uno solo y resolvemos claro, del árbol completo. Tampoco es el rol que tenemos, porque no podríamos llevar todos los conflictos juntos. Es imposible. Por eso en cada familia es como si estuviésemos divididos esos conflictos. Y me viene un ejemplo ahora que por lo general en las familias hay siempre alguien que se le llama la oveja negra, ¿no? Y que tiene los mayores conflictos. Esas son las almas más evolucionadas y más capaces de llevar todo ese desastre del árbol. Y por lo general son los señalados, los acusados, es el que anda a hacer terapia, anda al psicólogo, vos sos el loco de la familia o la loca de la familia, ¿se entiende? Pero esos que son los que están trayendo el conflicto a la luz. Entonces, también ese puede quedarse en el victimismo y decir, bueno, esto es porque yo vengo acá en esta familia que son toda una manga de no sé qué, o poder decir, bueno, realmente si estoy trayendo esto y viviendo esto es porque tengo la capacidad para, y no con eso me quedo para seguir sufriendo, sino es que realmente tengo la capacidad para rectificar y tomar conciencia y corregirlo. Bueno, dobles gemelos simbólicos. Esto es cuando dos hermanos son dobles, porque hasta ahora lo que estuvimos viendo son los dobles con los de arriba, ¿sí? Con papá, mamá, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Pero ¿qué pasa cuando dos hermanos son dobles? Cuando dos hermanos son dobles, significa que son gemelos simbólicos. Y cuando son gemelos simbólicos, significa que en el árbol hubo hijos extramatrimoniales. Entonces, esos hijos extramatrimoniales puede ser que la persona sabía que tenía un hijo extramatrimonial, que la persona no lo sabía, ¿se entiende? O sea, no necesariamente es algo que está consciente dentro del árbol. A veces cuando digo, hay gemelos simbólicos, hay hijos extramatrimoniales. Así algo se hablaba que el abuelo tenía sus asuntos y apareció uno que estaba por ahí, que no era de la familia. ¿Se entiende? O sea, que en algún momento eso va saliendo. ¿Cuál es el objetivo de estos gemelos simbólicos? Es traer a la conciencia
que hay hijos que no se están considerando de esa familia y realmente lo son. Además, por ejemplo, hay otro indicador. Perdóname, ¿eso involucra también los abortos? ¿En qué sentido? ¿Abortos de otras personas? ¿O de las mismas? No. Por ejemplo, qué sé yo, abortaste en 1 de noviembre del 91 y tuviste un hijo que diste a luz el 1 de noviembre del 92. Ah, no, ese es otro caso que ahora lo vamos a ver. ¿Otro caso? Sí. No, esto tiene que ver cuando hay hermanos que, por ejemplo, cumplen el mismo mes en otro año, ¿se entiende? Nació el 14 de julio y a los 2 años el 20 de julio o el 20 de enero o el 20 de octubre, ¿se entiende? Enero, abril, julio, octubre. Entonces, Tomando esa pregunta, yo tengo una serie de abortos que mi mamá tenía por el asunto de RH negativo, que en ese momento todavía no estaba. sí, Tuvo como 8 abortos y yo nací. ok. No tengo fechas de eso. No, pero no hace falta. A ver si estos viene. Ah, no, esto es síndrome aniversario. Bueno, lo que sucede en ese caso, también que Gabriel pone el ejemplo y vos también, el hijo que nace inmediatamente seguido de los abortos, lleva la información de esos abortos en su inconsciente. Bueno, en mi caso nacieron 2 y se murieron al nacer. Y después nací yo. Bueno, en realidad eso es lo que se llama hija de sustitución en tu inconsciente. Entonces, lo que puede generar como conflicto eso es que te cueste conectarte con lo que realmente vos querés. Yo te digo, por ejemplo... Cuando vos me hablabas en tu mail, Sí, conflicto de identidad, sí, es uno de los casos. está bien. Tanto niños que nacieron muertos, o nacieron y murieron, o abortados, voluntaria o involuntariamente, esa información la lleva la persona que nace dentro de su inconsciente generando un exceso de ansiedad en las células y un exceso de información que se tiene que adaptar a eso y le cuesta un montón. Que son los chicos que, por ejemplo, le dicen este chico no se queda quieto, es hiperactivo, no para un minuto, berrinches, o está muy aislado, ¿sí? Que tiene tendencia a quedarse más como triste o melancólico. Y cuando uno va creciendo con esa información, la persona es como que se siente dividida. Tiene esta cosa de quiero encontrar mi rumbo y no sé cuál es. O sea, yo tengo que interpretar que antes que yo hubo alguien que no nació y se está manifestando de esa manera. Sí, en principio. O sea, Pero que también, se pueden repetir. pero espera, Porque el ejemplo puntual que yo te di es lo que pasó con mi hijo mayor. ok, 1 de noviembre del 91, 1 de noviembre del 92. Bueno, este hijo, ¿cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo. ¿Cómo se iba a llamar el anterior? No sabía. No sabía. Yo no estaba enterado, yo me enteré mucho tiempo después. Ok, o El sea que mismo día de tiene nacimiento. la carga de secreto adicional. Exacto. Ok. O sea, ¿cómo te puedo decir? Yo me entero 2 o 3 días antes de dar a luz que ella había hecho un aborto el 1 de noviembre del 91. Claro. Bueno, Rodrigo en su inconsciente tiene el engrama de hijo de sustitución. Ah, bien. Y hay que ver si el primero era varón o nena. Entonces, Era varón. ¿era varón? Sí. Ok, bueno, entonces en este caso no va a influenciar, digamos, como en la parte femenina, pero sí va a sentirse dividido, ansioso,
Puede ser, digamos, como, Ser dual. sí, ser dual, y también puede ser un niño o retraído o un niño hiperactivo. Cualquiera de esas dos opciones puede ser, porque no en todos los niños se manifiesta exactamente igual. Está bien, perfecto. Una pregunta, el ejemplo que yo te daba, porque por ejemplo yo con mi hermana de Espérame un segundito, Tamara. Lo que podés hacer, ¿cuántos años tiene tu hijo? 23 para 24. Ok, ya es edad de poder decirle la verdad. ¿Sabe él eso? No, Ok, la madre no quiere decírselo. ok. Bueno, Cosa que yo no comparto, pero bueno. bueno. Pero él ya es mayor de edad. Él puede decidir si quiere saber un secreto de la familia o no. Entonces, podés hablarlo con tu esposa y él, si sabe que él tiene en su inconsciente, que es hijo de sustitución, a partir de ahí lo liberás del secreto y de esa información como para que él pueda empoderarse de su propia existencia. Porque en su inconsciente él está dividido. No va a encontrar, hasta tanto él no sepa eso, él no va a encontrar claro, su propósito, lo que él quiera hacer. Puede ser que empiece a hacer una cosa, la deje, empiece a hacer otra, la deje, porque como que no va a parecer que lo resuelve momentáneamente y va a buscar otra cosa y no va a encontrar esa satisfacción ni en un lado ni en el otro. Y tiene que saber que él no es primero, sino que él es segundo. Y hay que poner al otro hermanito en el árbol, como aborto, pero en el árbol, hay que darle lugar. Esto es lo mismo que los muertos de guerra, de los que no volvieron. Hay que darles el lugar dentro del árbol para que esa memoria quede tranquila. Si no, está como en constante presión en el inconsciente del árbol. Por ejemplo, la madre no quiere que nadie sepa ese secreto. Claro. Es una lucha interior que yo tengo conmigo mismo, porque yo quiero que se sepa. No puedo estar ocultando algo. Sí, igual, digamos, para trabajar eso hay que trabajar, en este caso sería con vos, para ver qué parte tuya interna se manifiesta como que no... hay una parte que vos también querés y una parte que no querés, que se manifiesta, que la está representando tu mujer, pero está dentro tuyo. Entonces vos ahí podés corregir. Cuando vos corregís adentro, se va a corregir afuera. Desde este lugar se trabaja desde la metodología de la física cuántica. No tenemos el poder sobre el otro, tenemos el poder sobre nosotros. Y lo que el otro está manifestando está mostrando una parte mía que yo no tengo consciente y digo, mi esposo no quiere tal cosa, mi mujer no hay manera de tal otra. Entonces, para que esta mujer, y esto no sería, digamos, un trabajo de estrategia o de manipulación, sino de toma de conciencia, porque cuando vos destrabas esa parte, y tengo, digamos, un montón de casos en ese aspecto, donde me dice, mi marido cambió. No cambió tu marido, cambiaste vos. Cambiaste vos y cambia tu entorno, cambia tu marido, cambia las situaciones, porque vos estás corrigiendo adentro y eso es lo que se refleja. Esos secretos de familia que claro. Con candado. Exacto. Tamara. El caso que decía anterior, donde por ejemplo yo soy de diciembre, mi hermana de junio, Sí. mi tía de diciembre, mi mamá de junio, todos viviendo juntos. O sea, que tu tía y tu mamá son gemelas simbólicas. Una es del Tú, 6, por eso, y tu mamá tiene 2 hijas que son gemelas simbólicas. O sea que acá hay un escalón, que sería el de tu mamá, 2 hermanas, gemelas simbólicas, y esta mujer tiene 2 hijas que también son gemelas simbólicas. Previo a tu mamá, porque para que tu mamá tenga una hermana gemela simbólica, arriba hubo hijos extramatrimoniales, conscientes o inconscientes, pero los hay. Y lo que está mostrando es, a ver si,
Por ejemplo, ¿ves? Las leyes de nuestros ancestros comienzan a transformarse en nosotros. La creencia, para tener hijos hay que estar casado. Cuando se incumple, crea un conflicto que se ve como gemelos simbólicos. Denuncia que nos dice que alguien incumplió la ley. En realidad no es para denunciar porque sí. Es para darle lugar a esa información para que deje de estar presionando en el inconsciente. Encima ni tengo cómo saberlo porque mis abuelos eran inmigrantes, fallecieron cuando eran chiquitos. No, es que ya lo sabés por la fecha. Ya está. O sea, ya asumo que algo así hubo. Claro, si vos eso tomás conciencia, tomá conciencia, hacé un ejercicio como de con los ojos cerrados de decir y metete para adentro y vas a ver que esa información va a aparecer adentro tuyo. Sobre todo con el conocimiento espiritual que vos tenés. Y después, mamá, después de nosotras dos, iba a tener un tercero que la revisaron y falleció. Y yo me acuerdo que yo tenía 8 años. Me acuerdo que lo contó. Íbamos a tener otro hermano, para mí iba a ser varón, no lo sé por qué. Sí. Y falleció justo y me acuerdo que yo tenía 8 años. Sí. Es como que se cortó. ¿Todo está relacionado? Cuando este hermanito murió. Yo era chica. Sí. ¿Quién de la, o sea, cuántos hermanos son? ¿Dos? Dos hermanas. Bueno, ¿quién de las dos tiene hijos? Ninguna, parece, ninguna de las dos. Bueno, ese niño está esperando resolver. No entendí qué está esperando. Claro, a ver, si no se resuelve ese duelo, ¿se entiende? Cuando no se resuelve ese duelo en esta línea, pasa a la primera que tenga hijos. Como ninguna de las dos tuvo hijos, este niño está esperando la resolución de eso. ¿Y cómo lo resuelves entonces en un caso así? ¿Cómo se maneja? Entrando al inconsciente y liberando esa información. Lo que pasa es que para entrar en el inconsciente tenés que hacerlo a través de alguien que te acompañe. Igual voy a dar algunos recursos para que lo puedan hacer solos. Y si nace, por ejemplo, una de ellas hubiera tenido un hijo. Lleva el primer nieto de la mamá de ella esa información de ese niño que murió.